En esta sesión vamos a ver cómo se modifican los datos de una sociedad, en concreto el de la sociedad E100, y para ello podemos usar la transacción SPRO. Y para ejecutarla, nos vamos a ir al campo de transacciones y vamos a teclear la transacción que queremos ejecutar, que en este caso es SPRO. Pulsamos Intro para ejecutarla y una vez en la pantalla de Customizing, Tratamiento de proyecto, vamos al botón de IMG, referencia SAP, y lo pulsamos. Y finalmente ya estamos en la pantalla de Visualizar guía de implementación. Aquí podemos ver las diferentes opciones que están distribuidos en forma de árbol. Para crear o modificar los datos de una sociedad, tenemos que ir a la opción de Estructura de la empresa. Y para desplegarlo, solo tenemos que hacer clic sobre el triángulo. Como lo que queremos hacer es definir un dato de la empresa, tendremos que expandir la opción de definición, donde ahora podemos ver la opción de gestión financiera. Si la desplegamos, podemos ver la opción de tratar, copiar, borrar, verificar sociedad, y es esta opción la que nos permite crear una sociedad o modificar sus datos. Y para ejecutarla, solo tenemos que ir al icono del reloj y hacer clic. Y se nos muestra la ventana de seleccionar actividad, donde podemos ver las actividades de copiar, borrar, verificar sociedad, con la cual se puede realizar esas operaciones sobre una sociedad. Y la segunda actividad nos permite tratar los datos de una sociedad, es decir, modificarlos, por lo que para ejecutarlo solo tenemos que hacer doble clic sobre él. Y se nos muestra la ventana de modificar vista de sociedad, donde podemos ver un listado de sociedades. En la primera columna podemos ver el código de sociedad y en la segunda columna podemos ver su nombre. Para encontrar la sociedad E100, que es la que queremos modificar, podemos usar el botón de posicionar, el cual nos ayudará a posicionarnos sobre una sociedad, por lo que lo ejecutamos. Y vemos cómo se nos muestra una pequeña ventana donde tenemos que introducir el código de la sociedad con la que queremos trabajar, por lo que introducimos el código E100 y para continuar podemos presionar la tecla Intro o ir al botón de continuar y hacer clic. Si nos fijamos, podemos ver que en la primera fila se encuentra la sociedad E100 y que su nombre es Sociedad Base. Tiene este nombre porque la sociedad de referencia tenía este nombre. Es decir, la sociedad E100 tiene la mayor parte de sus datos iguales a la sociedad de referencia que usamos para crearla. Ahora, para empezar con la modificación de sus datos, simplemente tenemos que hacer doble clic sobre él. Y vemos cómo se nos muestra una serie de datos, como el nombre de la empresa, la cual vamos a borrar y vamos a introducir una nueva. Ejemplo, empresa 1 cursos SAP MM. En el campo población podemos modificar la población, pero vamos a suponer que está situada en Madrid, por lo que no lo vamos a modificar. En el campo país podemos modificar el país. Si no supiéramos cuál es el código de nuestro país, solo tendríamos que hacer clic sobre el botón de Match Code. Podemos ver una lista de países, y donde el primer campo es el código del país, y podemos darnos cuenta que todos los códigos de países son de 2 dígitos. Si quisiéramos un país por su nombre para averiguar su código, podemos ir al botón con el icono del embudo y ejecutarlo. Si nos fijamos, este botón se llama Limitar valores. Otra forma de buscar una sociedad es ir sobre el listado y presionar el botón secundario del ratón, lo cual nos muestra una serie de opciones y entre ellas también está la opción Limitar valores. Estas dos opciones realizan la misma operativa, ayudarnos a buscar una sociedad, por lo que la ejecutamos. Y se nos muestran 2 campos de entrada, por lo que podemos hacer el filtrado y la forma más fácil es ir al campo Denominación y escribir el nombre del país, España. Aquí hay que tener cuidado, porque el nombre de los países empieza con mayúsculas, y si escribimos el país en minúsculas o todas en mayúsculas, no lo encontrará. Por eso escribimos en mayúsculas y el resto en minúsculas. Ahora, para continuar, podemos presionar la tecla Intro y podemos ver que ha encontrado un registro, por lo que hacemos doble clic sobre él. Continuando con los datos de la sociedad, podemos ver el campo moneda, donde podemos modificarlo por otra moneda. Y finalmente tenemos el campo idioma para modificar el idioma.
Al final solo hemos cambiado el nombre de la sociedad, pero una sociedad o empresa tiene más datos, como por ejemplo la dirección, y para ver estos datos tenemos que ir al botón de dirección, y si lo ejecutamos, podemos ver la ventana de Tratar dirección, donde hay una gran cantidad de campos de entrada, los cuales están agrupados en apartados. En el apartado Nombre podemos encontrar el campo Tratamiento, donde si lo desplegamos podemos ver varias opciones, entre ellas Empresa. Luego tenemos el nombre, donde pondremos Sociedad 1 Curso SAP MM. SAP ofrece una opción de búsqueda de cualquiera de sus objetos, y esta opción utiliza los datos que están en el apartado de conceptos de búsqueda. Es decir, SAP ofrece la opción de buscar la sociedad por los valores que introduzcamos aquí. Por este motivo es importante informar estos campos de todos los objetos que creemos, ya que nos ayudará mucho en encontrarlos. Por tanto, vamos al primer campo y vamos a introducir Curso SAP MM. En el apartado Dirección Calle podemos introducir el nombre de la calle, por ejemplo, Avenida Andalucía, y en el campo Número podemos introducir el número 1. En el campo Código Postal podemos introducir 28341 y en la población Valdemoro. Los campos de país y uso horario podemos dejarlos con esa misma información. En el campo Región, si no sabemos qué introducir, podemos ejecutar el Match Code, el cual nos muestra una lista de regiones. Si buscamos hacia abajo, podemos encontrar la región de Madrid, que tiene el código 28, y el resto de apartados no los vamos a rellenar, pero los vamos a ver. En el apartado de correos, tendremos que introducir los datos que nos son solicitados. El apartado de comunicación es donde más campos tendremos que informar, como el idioma, el teléfono de la empresa, el móvil, fax si tuviera. El campo COREL es la abreviatura de correo electrónico y aquí se introduciría el correo electrónico de la empresa si tuviera alguno. Si bajamos con el ratón, podemos ver el campo Forma de comunicación. Si lo desplegamos, podemos ver diferentes formas de comunicación con la empresa y tendremos que seleccionar la forma de comunicación preferida por la empresa. Por ejemplo, correo electrónico. Y al final del todo podemos ver el campo Comentario. Si no supiéramos para qué sirve este campo, solo tendríamos que posicionarnos sobre él y presionar F1. Y vemos cómo SAP nos muestra su ayuda, en la que nos indica que debemos introducir comentarios referente a la dirección, por lo cual cerramos la ventana. Una vez explicados los principales campos, tenemos que proceder a guardar los cambios realizados. Y para ello vamos al campo Continuar y hacemos clic sobre él. Y vemos que hemos vuelto a la pantalla principal de modificación, pero aún no hemos guardado los cambios. Para ello tenemos que ir al icono del disquete y ejecutarlo. Y finalmente se nos pide la orden de transporte. Si no supiéramos cuál es nuestra orden de transporte, simplemente tendríamos que seleccionar el campo de orden y al mostrarse el botón del Match Code, pulsarlo. Y se nos muestran todas las órdenes de transporte que tenemos asignadas, y la que creamos fue la primera, por lo que hacemos doble clic sobre ella. En el campo Orden se informa con la orden de transporte que seleccionamos. Ahora para continuar, vamos al botón de Continuar y lo ejecutamos. Y en la parte inferior podemos ver el mensaje de que los datos han sido grabados. En esta sesión hemos visto cómo se modifican los datos de una sociedad. Resumen. Para modificar los datos de una sociedad se puede utilizar la transacción SPRO. La pantalla principal solo permite modificar unos cuantos datos, pero la pantalla de dirección permite modificar muchos más datos. El único dato que no se puede modificar de una sociedad es el propio código de sociedad,